El invierno de 1692 cayó sobre Salem como una maldición blanca y silenciosa. La nieve cubría los techos de madera, los caminos helados crujían bajo las botas pesadas, y en cada rincón del pequeño poblado puritano flotaba un aire de represión y de miedo. El frío no era solo físico, era espiritual. Los hombres y mujeres de Salem vivían bajo la certeza de que el diablo rondaba entre ellos, esperando la mínima grieta para entrar en sus almas. El viento que se filtraba por las rendijas de las casas parecía arrastrar consigo susurros demoníacos, y cada sombra proyectada por las velas era interpretada como señal de la presencia del maligno. Los puritanos habían llegado a Nueva Inglaterra con la idea de fundar una comunidad pura, separada de los pecados de Europa. Creían que su deber era vigilarse los unos a los otros, castigar la más mínima desviación, vivir bajo el ojo implacable de Dios. Salem, dividido entre la aldea agrícola de Salem Village y el más próspero Salem Town, era un hervidero de tensiones. Pobres contra ricos, campesinos contra comerciantes, devotos estrictos contra espíritus más liberales. Todo esto se mezclaba con el miedo constante a los ataques de los nativos y a la amenaza de los franceses en el norte. Era un terreno fértil para que una chispa encendiera el incendio de la paranoia. Y la chispa estalló en el invierno más largo de todos. En la casa del reverendo Samuel Parris, su hija Betty, de apenas 9 años, comenzó a mostrar síntomas inexplicables. Se retorcía en convulsiones, lanzaba gritos agudos como si alguien invisible la estuviera atormentando y hablaba con voces que no parecían humanas. Su prima Abigail Williams, de 11 años, pronto empezó a mostrar el mismo comportamiento. Las dos niñas chillaban que eran perseguidas por sombras oscuras, que figuras demoníacas las estrangulaban por la noche, que manos frías les arañaban la piel mientras dormían. Nadie supo explicar lo que ocurría, pero la comunidad lo interpretó de inmediato. Aquello no era enfermedad, era brujería. Los médicos llamados para examinar a las niñas no encontraron ninguna causa natural. El diagnóstico fue tajante y aterrador. Se trataba de obra del diablo. En un pueblo donde la religión gobernaba cada aspecto de la vida, esa conclusión no dejaba espacio a dudas ni a escapatorias. Si el diablo había entrado en Salem, alguien debía haberle abierto la puerta. El miedo se expandió como una plaga invisible. Las mujeres se miraban entre sí con desconfianza, los hombres cuchicheaban en los caminos y los ancianos rezaban más fuerte en los bancos de la iglesia. El reverendo Parris, desesperado, presionó a las niñas para que dijeran quién las estaba atormentando. Y ellas, bajo el peso del miedo y de las preguntas insistentes, señalaron nombres. 3 mujeres, marginales de la comunidad, fueron acusadas. Sarah Good, una mendiga que vagaba por el pueblo con aspecto desaliñado. Sarah Osborne, una viuda que había escandalizado a sus vecinos al luchar por sus derechos de tierras. Y Tituba, la esclava caribeña del propio Parris, que había contado historias de espíritus y encantamientos a las niñas durante las noches de invierno. El rumor corrió como un incendio entre casas de madera seca. Había brujas en Salem. Y lo que comenzó como el extraño mal de 2 niñas, se transformó en el inicio de la mayor cacería de brujas en la historia de las colonias americanas. El pueblo entero, ya predispuesto a ver al diablo en cada rincón, encontró en esas acusaciones la confirmación de sus temores más profundos. El invierno se volvió más oscuro. Las hogueras de las chimeneas ya no eran suficientes para dar calor. Cada sombra, cada crujido de la nieve parecía una amenaza. Los vecinos se espiaban unos a otros, convencidos de que Satanás podía disfrazarse de cualquier rostro conocido. La comunidad, que había buscado ser ejemplo de pureza, se transformó en un escenario de histeria.
Y bajo la nieve silenciosa de 1692, Salem comenzó a escribir una de las páginas más sangrientas y vergonzosas de la historia humana. Los juicios de las brujas. Las convulsiones de Betty Parris y Abigail Williams no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más violentas y espectaculares, como si una fuerza invisible hubiera decidido utilizar los cuerpos de las niñas como escenario. Se retorcían en el suelo, arqueaban la espalda hasta parecer que se quebraban, lanzaban alaridos que helaban la sangre de quienes las escuchaban. Sus brazos se agitaban como si fueran marionetas manejadas por manos invisibles, y sus ojos se ponían en blanco, mostrando solo la parte más pálida, como si estuvieran mirando directamente al abismo. Los testigos aseguraban que las niñas gritaban nombres en medio de sus ataques, acusando a figuras que decían ver en las sombras. Algunas veces decían que las brujas se les aparecían en forma espectral, atormentándolas sin descanso. Hablaban de gatos negros que se sentaban sobre sus pechos para asfixiarlas, de figuras oscuras que se escurrían por las rendijas de las casas, de manos heladas que les dejaban marcas en la piel. En una comunidad donde lo invisible era más real que lo tangible, aquellas visiones bastaron para convencer a todos de que Salem había sido invadido por el demonio. El miedo se extendió como una ola. Otras niñas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Ann Putnam, Mercy Lewis, Mary Walcott. De repente, parecía que una enfermedad espiritual había contagiado a toda la juventud de Salem. Cada convulsión, cada grito, cada señal de delirio era interpretada como una prueba más de la obra de las brujas. Los padres temían por sus hijos, los vecinos se miraban con desconfianza, y la paranoia se instaló en cada hogar. El reverendo Samuel Parris, convencido de que su familia era víctima de un ataque satánico, presionó a las niñas para que revelaran los nombres de quienes las atormentaban. Y ellas, en medio de sus crisis, comenzaron a señalar culpables. La comunidad entera contuvo la respiración cuando escuchó los primeros nombres pronunciados con labios temblorosos. 3 mujeres fueron acusadas. Sarah Good, mendiga despreciada por todos. Sarah Osborne, viuda enferma y solitaria. Y Tituba, la esclava caribeña que vivía en la casa del propio Parris. El efecto fue inmediato. Aquellas acusaciones eran creíbles no por las pruebas, sino porque recaían sobre mujeres que ya vivían al margen. Sarah Good era conocida por su carácter amargo y sus súplicas constantes. Sarah Osborne había desafiado las normas al reclamar tierras en disputa, y Tituba, por su origen y sus relatos de espíritus, ya despertaba sospechas en una comunidad obsesionada con la pureza. Las niñas no habían escogido al azar, habían señalado a las presas más fáciles, las que encajaban con la imagen del enemigo. El pueblo estalló en murmullos y plegarias. Las campanas llamaron a reunión, los magistrados fueron convocados, y en los bancos de la iglesia se discutió lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Había brujas en Salem. No era una metáfora, no era un rumor lejano. Eran vecinas, mujeres que caminaban por las mismas calles, que respiraban el mismo aire. Y lo peor, si 3 podían ser brujas, ¿cuántas más estarían escondidas tras rostros conocidos? Lo que había comenzado como convulsiones inexplicables se transformó en el inicio de un proceso que pronto se desbordaría. Porque las niñas, entre gritos y lágrimas, no solo habían señalado culpables, habían abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse. Una puerta hacia la histeria colectiva, hacia la venganza disfrazada de justicia, hacia la locura que devoraría a Salem entero. Las 3 primeras acusadas fueron arrastradas a los tribunales improvisados de Salem, bajo un aire de expectación morbosa. El pueblo entero
Acudió como si se tratara de un espectáculo sagrado, una representación en la que el bien y el mal se enfrentarían frente a los ojos de todos. Sarah Good, la mendiga, caminaba con la ropa sucia, el cabello enredado y la mirada desafiante, aunque en el fondo sabía que su destino estaba ya escrito por la opinión popular. Sarah Osborne, enferma y debilitada, apenas podía sostenerse en pie, lo que a los ojos de los jueces y testigos se interpretaba como la señal de un alma corrompida por el diablo. Y Tituba, la esclava, cargaba no solo con la acusación de brujería, sino también con el peso de ser extranjera, diferente, alguien sobre quien recaían todas las sospechas. La sala estaba impregnada de tensión. Los magistrados, con sus rostros severos y Biblias abiertas, escuchaban las acusaciones de las niñas, que entre convulsiones y gritos aseguraban ver a las mujeres en forma espectral, atormentándolas en ese mismo instante. Los asistentes, aterrados, observaban cómo las jóvenes parecían reaccionar al menor gesto de las acusadas. Un movimiento de la mano, un parpadeo, bastaban para que se lanzaran al suelo retorciéndose, convenciendo a todos de que presenciaban la obra del demonio. Sarah Good negó con firmeza. Gritó que era inocente, que era pobre, sí, pero no bruja. Sus palabras, sin embargo, se ahogaron en la sospecha de sus propios vecinos, quienes recordaban sus súplicas en las calles, sus maldiciones murmuradas cuando alguien le negaba pan o abrigo. En una comunidad donde cada gesto podía ser interpretado como conjuro, su carácter rebelde la condenaba sin necesidad de pruebas. Sarah Osborne apenas pudo hablar. Débil y enferma, parecía un espectro en vida, y su silencio se interpretó como aceptación de la culpa. Nadie quiso ver en su fragilidad la injusticia de un juicio desigual. Para los puritanos, todo encajaba demasiado bien. Tituba, en cambio, se convirtió en el centro de la tormenta. Bajo presión, interrogada con dureza y temiendo por su vida, terminó confesando lo que los jueces querían escuchar. Habló de un libro negro donde se escribían los nombres de quienes servían al diablo. Describió perros demoníacos, gatos espectrales, figuras que volaban por la noche sobre palos y sombras que susurraban órdenes oscuras. Su testimonio, arrancado bajo la amenaza de la horca, encendió la histeria colectiva. Porque si Tituba admitía que había brujas, significaba que Salem estaba infestado de conspiradores satánicos. Esa confesión fue como echar aceite al fuego. De repente, ya no se trataba solo de 3 mujeres marginales. Se trataba de toda la comunidad. Si existía un libro negro, cualquiera podía estar inscrito en él. Si los espectros caminaban entre ellos, nadie estaba a salvo. Y si Tituba, presionada hasta la desesperación, podía confesar, ¿qué impediría que otros también fueran acusados y obligados a admitir lo imposible? Cuando terminó la audiencia, Salem ya no era el mismo. El rumor se extendió como un viento helado. Había brujas entre ellos. Y no pocas, sino muchas. Las niñas, con sus convulsiones, habían abierto la puerta. Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba se convirtieron en el símbolo del inicio, pero en los bancos de la iglesia, en los caminos nevados y en las cocinas iluminadas por velas, los vecinos empezaron a murmurar más nombres, porque cada enemistad, cada disputa de tierras, cada resentimiento oculto podía ahora transformarse en acusación de brujería. La caza había comenzado, y ya nada ni nadie podría detenerla. La confesión de Tituba marcó un antes y un después en la historia de Salem. Hasta ese momento, las acusaciones podían parecer el producto de la imaginación febril de unas niñas, un delirio colectivo que terminaría disipándose con el paso de los días. Pero cuando la esclava caribeña, con voz temblorosa y ojos llenos de terror, afirmó que había hecho un pacto con el diablo,
El rumor se transformó en certeza. Salem entero escuchó lo que temía. Las brujas existían, estaban entre ellos y trabajaban bajo la sombra de Satanás. Los jueces presionaron a Tituba con preguntas cargadas de intención. Querían detalles, pruebas, imágenes que confirmaran lo que la comunidad ya sospechaba, y ella, en un acto desesperado por salvar su vida, les dio todo lo que pedían. Habló de un libro negro en el que el diablo obligaba a firmar a sus seguidores. Aseguró haber visto nombres escritos con sangre, algunos de ellos pertenecientes a vecinos de Salem. Describió perros oscuros con ojos de fuego, gatos que se convertían en hombres, pájaros demoníacos que volaban en la noche llevando mensajes ocultos. Narró reuniones secretas en los bosques, donde figuras encapuchadas bailaban alrededor de hogueras y ofrecían su lealtad al maligno. Cada palabra de Tituba caía como un martillazo en la conciencia de los presentes. Los puritanos, que creían en un mundo gobernado por la lucha constante entre Dios y el diablo, no necesitaban más pruebas. Lo que escuchaban no era ficción, era testimonio vivo de una guerra espiritual que se libraba en su propio suelo. Para ellos, Salem se había convertido en un campo de batalla sagrado, y cada vecino podía ser un enemigo disfrazado. La confesión tuvo un efecto devastador. Las niñas, que hasta entonces eran vistas como víctimas, ahora fueron consideradas profetas. Cada convulsión, cada grito, cada visión era interpretada como prueba de la obra del diablo. Sus palabras adquirieron el peso de la verdad. Cuando señalaban a alguien, la comunidad no dudaba. Aquel era culpable. La justicia dejó de depender de hechos y se transformó en un teatro donde la histeria dictaba las sentencias. Los rumores crecieron como una tormenta. Se decía que había un aquelarre en Salem, que docenas de personas se habían entregado al demonio. Cada familia empezó a recordar detalles insignificantes que de repente cobraban sentido. Una vaca muerta, un niño enfermo, una disputa por tierras. Todo podía ser interpretado como señal de brujería. Los enemigos personales se convertían en brujas, los rivales políticos en hechiceros, los marginados en sirvientes del diablo. Salem dejó de ser una comunidad unida y se transformó en un laberinto de sospechas. Para los jueces y líderes religiosos, la confesión de Tituba fue un regalo. Les permitió justificar lo que estaba por venir. Si el diablo había logrado infiltrarse en su pueblo, debían arrancar de raíz toda señal de corrupción. Era su deber como guardianes de la fe. Así, en nombre de Dios, se desató una persecución que pronto escaparía a cualquier control. La figura de Tituba quedó atrapada en la paradoja más cruel. Su confesión la salvó de la horca, al menos temporalmente, pero también alimentó la maquinaria de muerte que se llevó a decenas de inocentes. Sus palabras, forzadas por el miedo, fueron utilizadas como cimiento de un edificio de terror que aplastaría a Salem entero. En los días siguientes, el pueblo vivió en un estado febril. Las niñas continuaban señalando nombres. Los jueces las escuchaban con solemnidad y cada acusación era aceptada como verdad absoluta. Los aldeanos, incapaces de distinguir entre la fe y la paranoia, se entregaron a la cacería. Lo que había comenzado como el extraño mal de unas niñas se había transformado en una conspiración satánica que, según creían, podía destruir a toda la comunidad. Salem, en ese momento, dejó de ser un lugar. Se convirtió en un símbolo del miedo humano, en su forma más pura, el miedo a lo invisible, a lo inexplicable, a lo que no se puede controlar. Y ese miedo pronto se transformaría en sangre derramada sobre la nieve. El puritanismo era la savia oscura que corría por las venas de Salem. No se trataba solo de una religión, sino de un sistema de vida total,
una prisión espiritual en la que cada pensamiento, cada gesto y cada suspiro eran medidos bajo la lupa de Dios. En esa pequeña comunidad nadie era dueño de sí mismo. Todos pertenecían al ojo implacable de lo divino y al juicio constante de los vecinos. El pecado no era una mancha personal, era una enfermedad que podía contagiar a toda la aldea. Por eso, vigilar al prójimo no era un acto de crueldad, sino un deber sagrado. El puritanismo enseñaba que el mundo estaba dividido en dos bandos absolutos, Dios y Satanás. No había zona gris, no existía la inocencia neutral. O se estaba en la luz o se estaba en las tinieblas. Cualquier desviación de las normas podía interpretarse como traición al Creador. Reír demasiado alto, vestir con cierta vanidad, discutir con un anciano, incluso no asistir con fervor suficiente al culto dominical, podían verse como signos de que el diablo había echado raíces en un alma. Y si una comunidad era demasiado indulgente, corría el riesgo de ser abandonada por Dios y entregada al infierno. En ese contexto, el miedo era constante. Cada desdicha se leía como advertencia divina, una cosecha perdida, una enfermedad súbita, la muerte de un niño, eran señales de que el diablo estaba cerca, y si estaba cerca, debía haber alguien que lo hubiese invitado. Así, la teología puritana se convirtió en pólvora acumulada, esperando solo una chispa para explotar. La confesión de Tituba fue esa chispa, pero el puritanismo fue el combustible. En un lugar donde la disciplina era tan rígida, la idea de que el demonio caminara entre ellos no era una fantasía, era la confirmación de lo que siempre habían temido. Las convulsiones de las niñas no fueron vistas como enfermedad, porque en Salem no había espacio para explicaciones médicas. Solo había espacio para la lucha espiritual. Si los cuerpos se retorcían, era porque las almas estaban atrapadas por Satanás. Esa lógica era implacable y autodestructiva. Una acusación no necesitaba pruebas materiales. Bastaba con que alguien dijera: «Vi su espectro atormentándome en la noche». La comunidad lo aceptaba, porque era más fácil creer en una bruja culpable que en la fragilidad del propio sistema, y los jueces, inmersos en esa misma fe, validaban esas declaraciones como si fueran pruebas tan sólidas como el hierro. El puritanismo no solo preparó a Salem para la histeria, la exigía. La obsesión con la pureza creó una atmósfera en la que cualquier falla debía ser purgada, donde el mal no podía ser tolerado ni siquiera en apariencia. Cada acusación se volvía un acto de limpieza, cada juicio un sacrificio necesario para asegurar la protección divina. Y así, la religión que debía dar consuelo se transformó en una máquina de sospechas. El vecino más devoto podía ser acusado, la viuda más piadosa podía terminar en la horca. Porque en un mundo dividido entre santos y demonios, nadie podía probar con certeza a qué bando pertenecía. El miedo puritano no dejaba escapatoria. Todos eran culpables potenciales. Todos estaban bajo sospecha. Ese aire sofocante convirtió a Salem en un horno cerrado, donde las tensiones internas se multiplicaban. Y cuando las niñas comenzaron a acusar con nombres concretos, el pueblo no necesitó dudar. Cada nombre señalado era, de antemano, creíble. Porque en la lógica puritana siempre había alguien que debía pagar para que Dios volviera a protegerlos. Así, el puritanismo, en lugar de frenar el incendio, lo avivó. Su rígida disciplina, su miedo al pecado, su obsesión con la vigilancia, convirtieron a Salem en un lugar donde la histeria no solo era posible, sino inevitable. Salem no era solo un pueblo marcado por la fe, también era un territorio desgarrado por tensiones invisibles que se arrastraban desde hacía años. Bajo la nieve y los rezos, hervía un conflicto constante entre dos mundos opuestos: Salem Village, la aldea agrícola pobre y recelosa,
y Salem Town, la zona próspera dedicada al comercio y al contacto con el exterior. Esa división no era solo económica, era espiritual. Los habitantes de la aldea veían a los comerciantes como corruptos, demasiado abiertos a las tentaciones del dinero y del lujo. Los del pueblo, en cambio, despreciaban a los campesinos como atrasados y fanáticos. Esa brecha social fue el veneno que, mezclado con la fe puritana, convirtió cada disputa en un terreno fértil para las acusaciones de brujería. Las familias también estaban divididas en facciones. Los Putnam, devotos estrictos y defensores de la aldea, se enfrentaban a los Porter, comerciantes ricos y aliados del sector más próspero. Cada pelea por una parcela de tierra, cada herencia disputada, cada frontera mal definida, se convertía en motivo de resentimiento. Y cuando la histeria estalló, esos resentimientos encontraron un disfraz perfecto: señalar al rival como servidor del demonio. En Salem, una disputa legal podía convertirse en sentencia de muerte con solo un testimonio espectral. A estas divisiones se sumaban las tensiones externas. La región estaba bajo constante amenaza de ataques de tribus nativas aliadas con los franceses en las guerras de frontera. Noticias de aldeas quemadas, familias masacradas y niños secuestrados llegaban con frecuencia, alimentando la paranoia. Para los puritanos, estas tragedias eran pruebas de que Satanás trabajaba activamente contra ellos, usando tanto enemigos visibles como invisibles. Y si el enemigo podía estar en las montañas, también podía estar en la casa del vecino. En ese clima, cada desgracia personal encontraba explicación en lo sobrenatural. Una vaca muerta, una cosecha perdida, un niño enfermo, todo podía atribuirse a la mano de una bruja. Y como las tensiones familiares y territoriales ya existían, el paso de la sospecha al señalamiento fue inmediato. Las niñas, al acusar, no solo daban nombres al azar, reflejaban esas divisiones invisibles, apuntando contra quienes ya estaban en el centro de disputas. Así, la histeria se alimentó de la política local, y las rivalidades se disfrazaron de justicia divina. Lo más terrible fue que, en ese ambiente, nadie estaba a salvo. No importaba la reputación, la edad ni la devoción. El vecino más respetado podía ser acusado si estorbaba a una familia poderosa. El granjero más pobre podía ser señalado para quedarse con sus tierras. La máscara del demonio servía como herramienta para resolver viejos odios. El diablo era real, sí, pero también era útil. Y cada nombre pronunciado en la iglesia no solo fortalecía la histeria, también reforzaba las ambiciones ocultas de quienes sabían cómo usar el miedo a su favor. Así, Salem dejó de ser una comunidad unida contra un enemigo externo y se convirtió en un campo de batalla interno. La religión, la economía, las disputas familiares y el miedo se mezclaron en un cóctel explosivo. Cada mirada era sospecha, cada rumor, una prueba, cada resentimiento, un arma. El diablo no necesitaba aparecer, ya había encontrado su morada en los corazones de los hombres, y entonces llegó el verdadero estallido. Lo que comenzó con unas cuantas niñas convulsionando en la casa del reverendo Parris se convirtió en una epidemia de acusaciones que no tardó en devorar a toda la comunidad. Cada día aparecían nuevos nombres en boca de las jóvenes y cada nombre caía como un martillo sobre la reputación de un vecino. Los magistrados, en lugar de frenar la ola, la alimentaban, aceptando como válidas las llamadas pruebas espectrales. Las pruebas espectrales eran la más peligrosa de todas las invenciones jurídicas. Consistían en aceptar como evidencia las visiones de los supuestos afligidos. Si una niña aseguraba que había visto el espectro de alguien atormentándola en sueños, bastaba.
No se necesitaban marcas, ni objetos mágicos, ni testigos reales, solo la palabra de quienes decían sufrir los ataques invisibles. Y las niñas, ahora investidas de poder, sabían que cada grito, cada desmayo, cada mirada perdida en el vacío podía sellar el destino de un adulto. La sala de audiencias se transformó en teatro. Los acusados negaban con desesperación, juraban por Dios su inocencia, pero bastaba con que las jóvenes fingieran ser atacadas en ese mismo instante para que los jueces los condenaran. Una mano levantada en protesta podía interpretarse como un conjuro, un parpadeo como señal de maleficio. Todo gesto se convertía en evidencia. Los presentes observaban aterrados cómo las niñas gritaban y se retorcían en el suelo al unísono, asegurando que veían al acusado transformarse en bestia o volar por la sala. La sugestión era tan poderosa que incluso los escépticos dudaban de sus propios ojos. La histeria se propagó como un incendio en los campos secos. Cada conflicto personal se transformó en acusación. Una discusión entre vecinos, una deuda no saldada, un límite de tierras en disputa. Todo podía resolverse señalando al otro como brujo. El miedo hacía imposible la defensa, porque ¿cómo probar que uno no aparecía en los sueños de otro? ¿Cómo demostrar la inocencia cuando la culpa era invisible? Al principio, muchos creyeron que la tormenta se detendría tras unas pocas condenas, pero pronto quedó claro que no había freno. Cada nombre señalado llevaba a otro, como si las acusaciones se multiplicaran en cadena. Los jueces, satisfechos de estar purificando la comunidad, alimentaban el fuego. Los clérigos predicaban que Dios estaba revelando a los siervos del diablo y el pueblo, atemorizado, aceptaba las ejecuciones como sacrificios necesarios. La atmósfera en Salem era insoportable. Nadie dormía tranquilo. Las madres abrazaban a sus hijos con miedo de que fueran señalados. Los hombres callaban sus sospechas por temor a ser acusados. Y los ancianos rezaban en silencio, sabiendo que la oración ya no servía para detener la maquinaria desatada. La justicia había perdido su rostro humano y se había transformado en un monstruo. La aceptación de las pruebas espectrales convirtió a Salem en un espejo de la locura colectiva. Ya no importaban los hechos, solo los miedos. Y los miedos, multiplicados por la fe puritana y las tensiones sociales, se transformaron en verdugos invisibles. Lo que antes era un pueblo dividido por disputas, ahora era una aldea devorándose a sí misma, porque en Salem de 1692 bastaba un grito de una niña para que un hombre colgara de la horca. Cuando la marea de acusaciones se volvió imparable, las autoridades coloniales decidieron crear un tribunal especial para manejar el caos. Lo llamaron la Corte de Oyer and Terminer, oír y determinar, y su sola existencia fue como darle forma legal a la histeria. Los magistrados que la integraban eran hombres severos, profundamente puritanos, convencidos de que su deber no era buscar justicia humana, sino ejecutar la voluntad divina contra el diablo encarnado en Salem. Las audiencias se convirtieron en un espectáculo público. En la iglesia o en salones improvisados, la gente acudía como si fueran a presenciar un sermón, pero lo que encontraban era un teatro macabro. Los acusados, esposados, se enfrentaban a los gritos de las niñas, que caían al suelo en convulsiones en el mismo instante en que los veían. Los jueces interpretaban esas escenas como pruebas irrefutables de la culpa. Cada reacción de las supuestas víctimas era recibida como intervención sobrenatural, y los vecinos, aterrados, aceptaban lo que veían sin atreverse a cuestionar. Los jueces exigían confesiones. Para ellos, negar era casi tan sospechoso como admitir. Quienes confesaban y acusaban a otros podían salvar momentáneamente la vida.
Quienes se mantenían firmes en su inocencia terminaban en la horca. Esta cruel lógica incentivó una avalancha de acusaciones, porque confesar significaba señalar a nuevos culpables. El círculo se alimentaba a sí mismo, creciendo como una serpiente que devoraba su propia cola. El teatro alcanzaba tintes grotescos. Algunos acusados eran obligados a recitar el Padre Nuestro. Si se equivocaban en una palabra, era prueba de posesión demoníaca. Otros eran examinados en busca de marcas del diablo, lunares, cicatrices, manchas en la piel que se interpretaban como lugares donde los demonios bebían. Incluso los más piadosos eran humillados, desnudados, palpados frente a todos, buscando señales que solo existían en la imaginación de los jueces. Los testigos espectrales llenaban los procesos. Bastaba que una niña gritara: «Ahí está su espíritu», para que el acusado quedara marcado. No había defensa posible. Las palabras flotaban como dagas invisibles, atravesando reputaciones y arruinando vidas, y cada vez que un acusado protestaba, los gritos de las niñas se intensificaban, cayendo al suelo, retorciéndose, describiendo visiones del acusado volando, atacándolas, mordiendo sus cuerpos invisibles. El tribunal, en lugar de ver un teatro, veía la prueba más sólida de la presencia del diablo. El pueblo entero se convirtió en jurado. La multitud lloraba, rezaba y gritaba pidiendo condenas. Los juicios eran al mismo tiempo ceremonias religiosas y espectáculos de horror. Cada sentencia se recibía como un triunfo contra Satanás y cada ejecución como un sacrificio purificador. La corte de Oyer and Terminer no buscaba justicia, buscaba limpieza espiritual. Y en ese propósito no había inocentes, solo había brujas confesadas y brujas negadoras. Salem había perdido toda lógica humana, se había entregado a un fervor colectivo en el que la vida de un hombre o una mujer valía menos que el miedo de una niña convulsionando en el suelo. Así, el aparato judicial que debía proteger a los inocentes se convirtió en la maquinaria de la histeria. La sala del tribunal ya no era un lugar de justicia, sino un altar de sacrificios, donde la verdad era menos importante que la confirmación del miedo colectivo. Y con cada audiencia, Salem descendía un poco más en el abismo del delirio. Las primeras ejecuciones marcaron un punto sin retorno. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop fue llevada a la horca. Era una mujer de carácter fuerte, conocida por vestir ropas llamativas y por hablar sin temor, algo que ya despertaba sospechas en una comunidad puritana, donde cualquier atisbo de vanidad o independencia era visto como un signo de corrupción. Su reputación la había condenado antes incluso de subir al estrado. Durante el juicio, las niñas fingieron ataques cada vez que Bridget las miraba. Los jueces vieron en ello la confirmación de su pacto con el diablo. Cuando fue conducida a Gallows Hill, la multitud se congregó en silencio. El aire estaba impregnado de miedo y de morbo. Bridget negó hasta el final. Juró que era inocente, pero sus palabras se perdieron entre los rezos de los ministros y los gritos de quienes pedían justicia. La cuerda se tensó, y con ella se selló el destino de Salem. Porque una vez que la sangre inocente se mezcló con la nieve y el polvo, ya nada podría detener la maquinaria de muerte. Tras Bridget, vinieron más. Sarah Good, la mendiga, fue ejecutada en julio. Subió al cadalso con los labios apretados, y cuando le ofrecieron confesar, respondió con rabia: «Sois vosotros quienes os ahorcáis, no yo. Soy inocente». Sus últimas palabras resonaron como un eco maldito en los oídos de quienes presenciaron la escena. Rebecca Nurse, anciana respetada por su piedad, también fue llevada a la horca. Su condena estremeció a muchos, pues si incluso ella podía ser bruja,
Nadie estaba a salvo. Las ejecuciones se multiplicaron. Elizabeth Howe, Susanna Martin, Sarah Wilds y tantas otras. Cada cuerda que caía era recibida como un acto de purificación, pero en los corazones de muchos empezaba a brotar la duda. Porque las víctimas no eran demonios ni espectros. Eran madres, esposas, abuelas, mujeres que habían compartido vida y trabajo con la comunidad. Sin embargo, el miedo era más fuerte que la compasión. Nadie se atrevía a protestar en voz alta, porque hacerlo podía significar la próxima acusación. Los ministros puritanos justificaban cada ejecución como triunfo divino. Decían que la horca era el fuego purificador de Dios, que cada bruja colgada alejaba un poco más la sombra del diablo sobre Salem. Pero en realidad, cada muerte alimentaba aún más el miedo, porque si tantas habían sido descubiertas, ¿cuántas más quedaban escondidas? El círculo no se cerraba, se expandía como una mancha de sangre en la nieve. Las familias de los condenados quedaban marcadas. Sus tierras eran confiscadas, sus hijos estigmatizados, sus nombres borrados de la memoria respetable del pueblo. La maldición de la sospecha se extendía más allá de la horca, persiguiendo a los inocentes durante generaciones. Salem se había transformado en un lugar donde la justicia no existía. Solo quedaba el terror disfrazado de fe. El cadalso en Gallows Hill se convirtió en símbolo. Día tras día, los vecinos veían subir a conocidos, escuchar sus negaciones, observar sus cuerpos colgarse en silencio. La colina, testigo de la histeria, se volvió el recordatorio de que el miedo humano, cuando se mezcla con la fe ciega, es capaz de matar sin necesidad de pruebas. Y cada ejecución fortalecía la maquinaria. Los jueces, envalentonados, veían en las muertes la confirmación de que estaban cumpliendo su deber. Los ministros predicaban con más fervor. Las niñas acusadoras se volvían intocables, respetadas como instrumentos de Dios. Y la multitud, envenenada por el miedo, aceptaba la horca como espectáculo necesario para sobrevivir. Lo que comenzó con una sola cuerda terminó convirtiéndose en un ritual repetido. Salem había cruzado una línea invisible. Ya no buscaba brujas, buscaba víctimas. Y las encontraría, una tras otra, hasta saciar, al menos por un tiempo, el hambre insaciable del miedo colectivo. El verano de 1692 fue el clímax del horror. La maquinaria de Salem, ya en marcha, devoraba vidas con una rapidez brutal. En julio, agosto y septiembre, las ejecuciones se sucedieron como si fueran parte de un calendario macabro. Las horcas de Gallows Hill se alzaban una y otra vez, y cada cuerda tensada se convertía en símbolo del triunfo de la histeria sobre la razón. El caso que más estremeció a la comunidad fue el del reverendo George Burroughs, antiguo pastor de Salem Village. Los acusadores afirmaban que no solo era brujo, sino el líder de una conspiración satánica que extendía sus tentáculos por toda Nueva Inglaterra. Burroughs, hombre instruido y respetado, subió al cadalso con dignidad. Ante la multitud reunida, levantó la mirada al cielo y comenzó a recitar el Padre Nuestro con voz firme. Para los puritanos, aquello era imposible. Se creía que ningún servidor del diablo podía pronunciar la oración sin equivocarse. Y sin embargo, Burroughs lo recitó hasta el final, sin fallar una sola palabra. Por un instante, el silencio cayó sobre Salem. Muchos sintieron que aquello era una prueba de su inocencia, un milagro frente a sus ojos. Hubo quienes pidieron clemencia, quienes suplicaron que se detuviera la ejecución. Pero el fiscal Cotton Mather, presente entre la multitud, apagó las dudas con un sermón improvisado. El diablo es astuto y hasta permite a sus siervos imitar la piedad para confundirnos. Con esas palabras, el destino de Burroughs quedó sellado.
La cuerda se tensó y el reverendo murió colgado como brujo, a pesar de haber pronunciado con pureza la oración más sagrada del cristianismo. El terror alcanzó un punto aún más cruel con el caso de Giles Corey, un anciano de más de 80 años acusado junto a su esposa Martha. Corey se negó a declararse culpable o inocente, resistiéndose a participar en lo que consideraba una farsa. Su negativa enfureció a los jueces, que ordenaron aplicarle el castigo más brutal, la peine forte et dure. Giles fue colocado en el suelo, con una tabla sobre su pecho, y poco a poco empezaron a amontonar piedras encima. Cada vez que le pedían que confesara, él respondía con las mismas palabras: more weight, más peso. Murió aplastado lentamente, pero sin rendirse. Su cuerpo quebrado se convirtió en símbolo de resistencia frente a la locura, aunque a un precio insoportable. En total, 19 personas fueron ejecutadas en la horca durante aquel verano. Mujeres ancianas, madres jóvenes, hombres respetados, incluso clérigos. Ninguna categoría social ofrecía protección. El demonio podía esconderse en cualquier rostro, y esa certeza mantenía a Salem en un estado de paranoia perpetua. La comunidad ya no buscaba culpables, buscaba víctimas para alimentar el miedo. El aire de Salem se volvió irrespirable. Los gritos de los condenados, los rezos de los ministros, el crujir de las sogas, todo se mezclaba en la memoria colectiva. Y mientras tanto, las niñas seguían acusando, convulsionando, gritando visiones imposibles. Cada día que pasaba, la lista de sospechosos se alargaba y cada ejecución parecía abrir la puerta a nuevas condenas. La histeria había alcanzado su punto máximo. Salem ya no era un pueblo. Era un escenario sangriento donde la fe se confundía con la crueldad y donde el miedo se había convertido en juez, jurado y verdugo. Y aunque nadie lo sabía aún, el mismo exceso que había fortalecido la maquinaria pronto comenzaría a desgastarla. Porque incluso en medio del delirio había un límite invisible que, una vez cruzado, sembraría las semillas de la duda. O ChatGPT dice: el exceso comenzó a resquebrajar el edificio de la histeria. Lo que había empezado con unas pocas mujeres marginales terminó extendiéndose a figuras respetadas, ancianos venerados, madres de familias piadosas, incluso ministros. Cada vez más habitantes de Salem y de las aldeas vecinas empezaron a preguntarse en silencio: ¿cómo podía ser que tantos inocentes fueran en realidad siervos del demonio? ¿Era posible que el diablo hubiese conquistado a media comunidad sin que Dios interviniera? La duda, por primera vez, comenzó a abrir grietas en el muro del miedo. Los jueces, sin embargo, seguían dictando sentencias, pero cada nueva ejecución dejaba un sabor más amargo. La muerte de Rebecca Nurse, mujer ejemplar de profunda fe, había estremecido a todos. La de George Burroughs, recitando el Padre Nuestro en la horca, había sembrado un silencio incómodo, y la brutalidad contra Giles Corey, aplastado bajo piedras, había horrorizado incluso a quienes apoyaban los juicios. En las cocinas y en las plazas, la gente murmuraba lo que no se atrevía a decir en voz alta: algo estaba mal. Fue entonces cuando surgió una voz poderosa. Increase Mather, prominente ministro puritano y padre de Cotton Mather, declaró lo impensable. Dijo: es mejor que 10 brujas escapen a que un inocente perezca. Con esas palabras rompió el hechizo de la histeria. Si hasta un líder religioso admitía la posibilidad de errores, ¿cómo podían seguir ejecutando basándose solo en visiones y gritos? Algunos jueces comenzaron a dudar. Las pruebas espectrales, que hasta entonces eran el arma más temida, empezaron a perder fuerza. La gente recordaba cómo las niñas caían al suelo convulsionando al unísono,
pero ahora se preguntaba si no era simple teatro, manipulación o sugestión. Los ministros más prudentes comenzaron a apartarse del proceso, temerosos de que la ira de Dios cayera sobre Salem por tanta sangre inocente derramada. La tensión se volvió insoportable. Había quienes pedían continuar, convencidos de que detenerse significaba dejar libre al diablo, pero otros exigían freno, clamando que Salem ya había pasado el límite. En el otoño de 1692, los juicios comenzaron a perder legitimidad. Las acusaciones eran tantas y tan absurdas que ya nadie podía creer en todas. Se acusaba a esposas de jueces, a figuras intocables de la iglesia, incluso a niños. El delirio se devoraba a sí mismo. El gobernador de la colonia, William Phips, al ver que el caos amenazaba con destruir la autoridad, decidió intervenir. Disolvió la Corte Especial de Oyer and Terminer y prohibió el uso de pruebas espectrales en los juicios. Fue el inicio del fin. Sin esas evidencias, la maquinaria se desmoronó. Decenas de prisioneros fueron liberados, y aunque algunos permanecieron tras las rejas, el fuego de la histeria comenzó a apagarse lentamente, pero para muchos era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Familias enteras habían sido destrozadas, tierras confiscadas, inocentes ejecutados. Salem había aprendido una lección sangrienta. El miedo y la fe, cuando se entrelazan sin razón ni justicia, se convierten en verdugos implacables. Cuando finalmente se apagó el fuego de la histeria, Salem quedó en ruinas espirituales. Las hogueras de las convulsiones habían terminado. Las horcas estaban vacías, pero el eco de los gritos aún resonaba en las colinas y en las casas silenciosas. Más de 200 personas habían sido acusadas, 30 condenadas formalmente y 19 ejecutadas en la horca. Giles Corey había sido aplastado bajo piedras. Decenas más habían pasado meses en prisión, en condiciones inhumanas, esperando juicios que nunca llegaron. La comunidad que se había convencido de estar defendiendo la pureza divina despertó con la amarga certeza de que había asesinado a inocentes. Los jueces comenzaron a arrepentirse. Samuel Sewall, uno de los magistrados más destacados, se arrodilló públicamente en la iglesia en 1697 y pidió perdón por haber condenado a inocentes, llorando ante la congregación. Otros intentaron excusar sus actos, afirmando que habían actuado bajo engaño, pero la mancha ya no podía borrarse. Los ministros, que habían alimentado la histeria desde los púlpitos, también retrocedieron. Cotton Mather, tan influyente durante los juicios, intentó justificar su papel, pero la sombra de su participación lo persiguió hasta la muerte. Increase Mather, cuya frase había ayudado a frenar las ejecuciones, reconoció que se habían cometido excesos, aunque sus palabras llegaron demasiado tarde para quienes habían muerto en la horca. Las familias de las víctimas quedaron marcadas para siempre. Algunos hijos crecieron como huérfanos de brujas, estigmatizados por la comunidad que antes había sido su hogar. Las tierras confiscadas tardaron décadas en ser devueltas, y la memoria de los nombres ejecutados se convirtió en una herida que nunca cicatrizó del todo. Salem, que había querido ser ejemplo de santidad, pasó a ser sinónimo de vergüenza. Con el tiempo, los juicios de Salem se transformaron en advertencia. Se convirtieron en símbolo de la locura colectiva, de lo que ocurre cuando el miedo sustituye a la justicia, cuando las tensiones sociales y la fe ciega se combinan en un cóctel letal. En la memoria de Estados Unidos, Salem quedó grabado como lección de que la histeria puede arrastrar incluso a los más devotos hacia la barbarie. Hoy, siglos después, las calles de Salem son recorridas por turistas que buscan la sombra de aquel pasado.
Tiendas de recuerdos venden amuletos y grimorios falsos, guías narran las ejecuciones como leyendas, y la ciudad vive del eco de su propio trauma. Pero bajo el disfraz comercial, la memoria persiste. Cada piedra, cada colina, cada ruina, recuerda que allí la justicia fue devorada por el miedo. El legado de Salem no es solo la tragedia de 1692. Es la advertencia eterna de lo que el ser humano puede hacer cuando permite que el miedo y el odio sustituyan a la razón. Es la prueba de que las brujas nunca existieron, pero el verdadero demonio habitaba en los corazones de los hombres. Y ese demonio, disfrazado de histeria colectiva, sigue vivo, esperando nuevas oportunidades para despertar. Porque Salem no fue el final. Fue un espejo en el que cada generación, al enfrentarse a su propio miedo, puede volver a reconocerse.